buenas tardes, les saluda Ivette Saldaña en una mesa de análisis de la sección de cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo que se necesita para hacer un testamento, por qué es importante hacer un testamento, sobre todo en tiempos de pandemia. Por eso hoy tenemos como invitados a Tarcisio Domingo Sánchez Ulloa, quien es integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y notario 159 también de la capital del país. Tarcisio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ivette, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y también está con nosotros el notario Bernardo Rivadeneira, quien es titular de la Notaría Pública 25 del estado de Yucatán, es miembro también del Colegio Nacional de Notariado Mexicano y de la Unión Internacional de Notariado Latino. Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Contrario, Ivette, gracias por la invitación. Tarcisio, un poquito lo que hemos estado viviendo en este último año, pues es pandemia. Ha habido un incremento, de acuerdo con las cifras oficiales, del número de personas que han fallecido por, digamos, más allá de las muertes normales, se han incrementado, y en ocasiones hay muchas personas que mueren intestadas. Estamos ahorita justo en septiembre, que es el mes del testamento. Si nos pudieras decir por qué es importante tener un testamento y qué tanto pues has visto tú complicaciones en esto que va de la pandemia. Sí, cómo no, Ivette, muchas gracias. Bueno, definitivamente el tiempo que hemos padecido en esto, con la pandemia, todos estos, pues ya, varios meses, efectivamente han implicado que la gente se acerque a las notarías para otorgar su testamento. Ahora que es septiembre, mes del testamento, esta campaña a nivel nacional que precisamente cumple 20 años, ahora en 2021, pues sí se nota que las personas conocen la campaña, han escuchado de la campaña, es decir, creo que es una medida que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y el notariado a nivel nacional, ha implementado de manera pues bastante adecuada para que la gente conozca y se difunda el tema de la importancia del testamento, aunque no por ello se traduce en que la gente efectivamente se acerque a otorgar su testamento. Te diría que con la pandemia sí se percibe que hay un aumento en las solicitudes de testamento, pero tampoco es que la cultura testamentaria se haya visto incrementada exponencialmente, ¿no? Por simplemente darte un dato, aquí en la Ciudad de México, en lo que va de 2021 hasta julio de este año, más o menos andábamos alrededor de 15,000 testamentos otorgados, cuando el año pasado el total de los testamentos otorgados fue más o menos arriba de 42,000, ¿no? Ya en todo el año. Entonces, bueno, siempre se da ese efecto de que en septiembre las personas por la campaña se acercan a otorgar su testamento, pero definitivamente hace falta que haya una mayor cultura testamentaria para que se aumente ese nivel de personas que tienen testamento, porque definitivamente, decías, ¿cuál es la importancia? Pues la importancia es dejarle certeza, seguridad a la familia, que cada bien, que cada inversión, que cada acto que haya hecho una persona en función de tener un patrimonio, por modesto que sea o por grande que sea, pues no va a quedar completa esa protección mientras no realice su testamento. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues justamente que todo eso por lo que se trabajó durante toda una vida, pues quede en manos de quienes nosotros queremos que quede, que sea el propio testador con su libre voluntad y con su pues deseo, el que se vuelva realidad, de quienes obtengan todo ese esfuerzo de una vida, y que no sea una u otras personas las que tengan esos bienes porque la ley así lo dispone o porque un juez así lo dispone. Entonces, creo que como comentario inicial, pues eso no sé si resuelva la interrogante, pero bueno, sería un buen preámbulo, ¿no?
Muchísimas gracias, Tarcisio. Bernardo, ¿y cuánto cuesta hacer un testamento y qué es lo que se requiere para hacer un testamento? Sí, en los distintos estados del país hay distintos tabuladores o aranceles. En este septiembre, en todos los septiembres de los años, los notarios participamos en este programa a nivel nacional. Varían por estado, algunos están en 1,900 pesos, en 2,500 pesos, algunos más en 3,000. Tienen honorarios reducidos dependiendo de la entidad. En la página de la Secretaría de Gobernación hay una información en donde está el listado del costo de los testamentos de todos los notarios que estamos adheridos al programa. ¿Y qué es lo que se necesita para hacer? Bueno, primero, la voluntad, la conciencia, ¿no? De querer que los bienes pues sean eso y no sean males. Porque irónicamente en la vida, cuando no hacemos nuestro testamento, pues nuestros bienes se convierten en males. Todo aquello que platicaba el notario Sánchez de tanto esfuerzo para hacer en tantos años, pues efectivamente, si no tenemos esa cultura de acercarnos a nuestro notario para hacer nuestro testamento, pues puede causar conflictos. Puede causar conflictos en la familia, ¿no? Y bueno, esto causa un impacto importante. Entonces, desde el punto de vista técnico es, desde luego, la identificación de la persona, haber pensado con una reflexión previa, profunda, de cuál es su voluntad para disponer de sus bienes, o sea, no hacerlo como un acto improvisado. Una de las ventajas que se tienen para hacerlo ante notario público es que el notario público asesora a la persona que quiera hacer su testamento. Es un acto unilateral, se hace por persona, no se hacen grupales, y bueno, le puede ayudar a distintas maneras en cómo puede llegar a disponer de sus bienes. También debe llevar en mente quién sería el albacea que es la persona a quien le encarga la tarea de ejecutar su testamento, su voluntad para después de su muerte. En algunos estados se requieren 3 testigos, en otros 2, en algunos casos no testigos, dependiendo de cada entidad federativa del país, pero básicamente es eso, esa identificación y muy bien planeada la forma en que quiero hacer mi disposición. Bernardo, a ver, entonces en la página de Secretaría de Gobernación, ahí dice por estado cuánto le deben de cobrar en el testamento en el mes de septiembre. Es correcto, sí. Ok. Y si tú empiezas a hacer tu testamento 2 días antes de que acabe septiembre, ¿te deben de conservar ese precio, aunque lo termines en octubre? Sí, pues yo pienso que sí, porque pues más que el tema del día, lo que se trata es colaborar con la sociedad para que esta cultura que tanto se necesita de hacer su testamento, pues realmente sea efectiva. Incluso hay entidades federativas en México que prorrogan el plazo del mes del testamento, entonces en algunos casos pues es septiembre y también octubre. Ok, pues ya empezamos a recibir unas preguntas muy interesantes, Tarcisio. Mira, tengo una de qué trámites se deben de llevar a cabo para recibir una herencia. Aquí me imagino que hay 2 opciones, ¿no? Cuando tienes el testamento y cuando hay bienes, pero no tienes testamento, ¿qué pasa? Sí, exactamente, Ivette, hay que distinguir si hay testamento o si no hay testamento. Si hay, bueno, y otra cuestión importante también es que la sucesión o el trámite que hay que hacer para, como se dice, abrir la sucesión o iniciar el trámite de la sucesión o de la herencia, se puede hacer ante notario o ante juez. Al menos aquí en la Ciudad de México y prácticamente en todas las entidades así ocurre. Entonces, ya una vez que sepamos si hay testamento o no y si vamos a ir con el notario o con el juez, lo primero que se va a hacer como parte del trámite es investigar en un registro que existe tanto local como un registro nacional de testamentos, que también está a cargo de la Secretaría de Gobernación, si efectivamente la persona otorgó o no testamento, porque muchas veces puede suceder que las personas, la familia,
piense que su familiar, su pariente, no otorgó un testamento, pero en la realidad sí lo hizo, simplemente pues nunca les avisó. Hay gente que es muy reservada para esos temas, entonces no dijo nada, y entonces se va a ubicar el testamento. Si efectivamente se confirma que no hay testamento, entonces estaríamos frente a una sucesión intestamentaria, o lo que coloquialmente conocemos como un intestado, y ahí lo que va a suceder es que la ley va a determinar, la ley de cada estado va a determinar quiénes son las personas que tienen derecho a heredar. ¿En función de qué? Pues del parentesco. Y casi te diría una regla muy simple, que es bajo la cual se rigen este tipo de trámites, pues que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Es decir, la ley siempre va a privilegiar que reciban la herencia quienes considera el legislador que son los más cercanos, que en caso de haber podido otorgar un testamento, esa persona hubiera deseado, pues si tiene hijos, pues a los hijos, si tiene cónyuge, pues a los hijos y la cónyuge, si no hay hijos, pero tal vez hay nietos, bueno, a los nietos, y así podríamos irnos a la casuística, pero no es ahora el caso, sino simplemente establecer que será la ley la que determine cuál es ese orden de preferencia, y entonces el notario o el juez determinarán quiénes tienen derecho a heredar. En el caso de que haya un testamento, bueno, ahí lo que sucede es que igualmente se tiene que realizar el trámite de investigar en este Registro Nacional de Testamentos si efectivamente ese testamento que se está presentando es el último. ¿Por qué? Porque entonces vamos a saber que efectivamente es la última voluntad de la persona. Puede suceder lo mismo, que la familia tiene conocimiento de un testamento y la persona después otorgó un testamento, tal vez poco tiempo antes de morir realizó un testamento, porque esa es una, si me permites, característica importante de mencionar del testamento, es que es plenamente revocable, es decir, se puede cambiar cuantas veces se quiera. Y el que se otorgue hoy un testamento no implica que ya estoy disponiendo de mis bienes. No, el testamento va a surtir efectos hasta el momento de la muerte. Entonces, si yo hoy hago un testamento y en 10 años realizo otro, queda automáticamente revocado o cancelado este que otorgue. Entonces, para un poco acotar la respuesta, a manera de conclusión, a reserva, claro, de lo que Ivette o la persona que amablemente nos ha hecho la pregunta nos quieran que ampliemos un poco, sería distinguir si hay testamento o no, decidir si vamos a ir con el notario o con el juez. ¿Eso de qué va a depender? De que todos los herederos estén de acuerdo, que no haya conflicto entre ellos y que no haya menores de edad o personas que estén declaradas judicialmente en estado de interdicción. Si estamos en ese supuesto, se puede otorgar ante notario. Si hubiera menores de edad en la sucesión o personas que están declaradas interdictas, o hay algún conflicto, hay una persona que tiene la convicción de que tiene derecho a heredar y frente hay otra que también tiene esa misma convicción, o tal vez hay acreedores de la persona que falleció que igualmente quieren pues ejercitar sus derechos frente a los herederos, bueno, entonces ahí sí necesariamente se va a acudir con el juez. Pero digamos que bajo esas premisas se puede hacer ante cualquiera de los dos. Al menos aquí en la Ciudad de México, por experiencia y por lo que vemos, pues normalmente los trámites judiciales, pues sabemos que por la propia carga que tienen nuestros órganos judiciales, pues tardan un poco más los trámites, pueden llegar a ser un poco, pues también más tediosos en algunas ocasiones, y se requieren en otros casos, cuando las personas no tienen conocimientos jurídicos, pues van a tener la necesidad de contratar a un abogado. Cuando se acude a la notaría a tramitar la sucesión, una de las ventajas es que el notario, como asesor que es en su función, asesor imparcial y perito en derecho, pues va a realizar esa labor de asesoría, de consejo, y va a guiar a las personas para que realicen este primer trámite, que es para
declarar la validez del testamento y que los herederos puedan aceptar o no la herencia, porque también pueden repudiar la herencia, es un derecho que tienen, y que el albacea, que fue designado en el testamento, en caso de que el testamento acepte su cargo, o si no hay testamento, que los herederos se pongan de acuerdo para designar un albacea. Esta sería la primera fase, y la segunda sería ya propiamente la adjudicación de los bienes, la titulación o escrituración de los bienes a nombre de los herederos, según si hubo testamento en la forma que dispuso el testador, o si no, conforme lo que dice la ley. Muchas gracias, Tarcisio. Pues hay muchas preguntas, Bernardo, así es que te voy a hacer dos de jalón. Dice una persona que, ¿qué puede hacer para que ningún concubino obtenga ni un lápiz, digamos, nada de nada de nada? Y en caso de fallecimiento, ¿no?, de esta persona. Y luego hay otra que nos dice que que si es viable hacer o no el testamento, porque dice que su suegra heredó su casa entre sus hijos y uno no se ha querido salir de la casa y que ha sido puro desgaste de la familia y mucho gasto porque no han podido hacer válido ese testamento. Sí. Bueno, en el primer caso, pues la manera de excluir a posibles herederos dispuestos por la ley, pues es precisamente el testamento. Con el testamento, en el testamento se dispone quién va a heredar esos bienes y ahí incluso pues queda excluida la familia por parentesco, ¿no? Como bien se ha explicado, si existe un testamento va a prevalecer el testamento respecto a lo que marque la ley. Incluso, para ejemplificarlo mejor, pues podrías dejarle tus bienes a un tercero que no sea inclusive familiar, en cuyo caso, pues el testamento sería lo que privilegie esa adjudicación. Así que, porque sí, efectivamente, los concubinos, los cónyuges tienen derechos por disposición legal, y si no se hace el testamento, pues al momento de fallecer la persona, esos bienes pues irán en el orden que ya muy bien platicó el licenciado Sánchez, ¿no? Respecto al otro tema, pues estamos hablando de dos temas diferentes. En la parte documental, en cuanto a la adquisición del derecho, se adquiere mediante la ejecución del testamento después de la muerte del testador, y definitivamente, independientemente que esté o no ocupado el bien en este caso, pues la propiedad, el derecho de propiedad se le va a adjudicar a quienes hayan dispuestos en el testamento. Ya si alguno de las personas está allá adentro, pues bueno, habrá que entrar a un proceso judicial si es que no quiere retirarse, o recomendamos normalmente que vayan a un mecanismo alternativo de solución de controversia, una mediación, si no es posible, pues ante un juez, para que, bueno, se dirime a ese derecho de posesión respecto del inmueble, porque el derecho de propiedad pues va a estar resuelto con el testamento y su adjudicación consecuente. Muchas gracias, Bernardo. A ver, les voy a leer varias inquietudes y ahí las van tomando ustedes una por una. Dice Carmen Ávila que si hay un testamento, pero se hizo en Veracruz y la propiedad es de la Ciudad de México, ¿qué pasa? Preguntan por aquí que cuánto sale un testamento en la Ciudad de México y que si alguien es heredero universal y no tiene testamento, ¿qué procedimiento se debe hacer? Me imagino que es hijo único o no hay más familiares. Y la otra es que ¿cuánto cuesta desintestar una propiedad? Ok, bueno, les dejo estas, pero hay muchísimas más. Empezamos contigo, Tarcisio. Sí, cómo no, Ivette. En cuanto a la primera pregunta que se hacía en relación a que se otorgó un testamento en otra entidad federativa y el inmueble está en la Ciudad de México, conforme a nuestra ley aquí en la Ciudad de México, habiendo testamento, es válido que se otorgue el trámite sucesorio aquí en la Ciudad de México. Y la primera parte que comentaba yo hace un momento, que sería declarar la validez del testamento, que se reconozcan los derechos hereditarios
y como un segundo trámite, un segundo momento dentro de esta sucesión, sería la adjudicación del bien. Por otro lado, si las personas, los herederos en este caso, todos los interesados en la sucesión, están en Veracruz, me parece que es donde nos comentaban, en Veracruz, bueno, pues también ahí se puede hacer el trámite sucesorio, si así lo establece la ley, que seguramente así será, y la adjudicación también podría llevarse a cabo ante un notario de Veracruz, aunque el inmueble esté en la Ciudad de México. Es decir, que esa es otra de las ventajas del testamento, que implica la posibilidad de que se pueda llevar la sucesión ya sea aquí en la Ciudad de México o en el lugar, si fue allá el fallecimiento o si es que allá están la mayoría de los herederos. Entonces, la adjudicación igualmente podrá hacerse ante cualquiera de los dos notarios. Simplemente ahí habría que considerar, bueno, pues por una cuestión, digamos, meramente de tramitología, que pues si la adjudicación va a ser de un inmueble en la Ciudad de México, el notario está allá, pues va a tener que utilizar más recursos para realizar ciertos actos que tiene que llevar a cabo para obtener ciertas constancias que se necesitan, certificaciones, certificados, el pago de impuestos que se tiene que hacer por la adjudicación y un último trámite muy relevante que es la inscripción en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México por estar ubicado aquí el inmueble. En ese sentido, pues hay que valorar los costos y los tiempos y en función de ello decidir, pero la viabilidad en ambos casos, como lo he expresado, está ahí, ¿no? La segunda pregunta que, bueno, la contesto yo porque iba enfocada al costo de los testamentos aquí en la Ciudad de México. Durante el mes del testamento, el mes del testamento, septiembre, el costo es poco menos de 2,800 pesos. Y quisiera yo comentar que adicionalmente a la campaña Mes del Testamento, el gobierno de la Ciudad de México implementa una campaña permanente que coordina una dirección que es la Dirección General de Regularización Territorial, la DGRT, que mantiene una campaña permanente para que las personas puedan obtener un testamento, desde luego otorgado ante notario público, con costos reducidos. Ahí la distinción es que habría que acercarse a esta dependencia del gobierno de la Ciudad de México y ahí se hace una distinción entre si son mayores de 65 años, que tiene un costo de 540 pesos, y si son menores de 65 años, es un costo de 1,630 pesos. O sea, costos verdaderamente reducidos y son campañas que normalmente están vigentes durante todo el año. Entonces, desde luego ahorita estamos en el mes del testamento y bueno, nos interesa mucho que la gente conozca los beneficios que no solo se traducen en el costo, sino en que muchas notarías que se incorporan al programa amplían sus horarios de atención, incluso algunas notarías en sábados, para que la gente pueda tener esa facilidad. Y desde luego se hace como parte de la campaña una asesoría constante, permanente, para otorgar el testamento e incluso para estas otras cuestiones que amablemente nos hacen favor de preguntar ahora, ¿no? De cómo ya falleció la persona, ante quién hay que ir, cómo lo hago, etcétera. Entonces, bueno, eso por lo que a mí concierne muchas gracias, Tarcisio. Sí, Bernardo, entonces tenemos todavía pendiente la de qué hace un heredero universal que no tiene testamento. Y de paso te hago otra. Dice una persona que tiene 3 hijos, que si les puede heredar a los 3 una casa. Y luego hay otra de hijos adoptivos, pero ahorita nos vamos primero con estas 2 y luego ya seguimos con estas otras más que nos están llegando. Sí, si es un heredero testamentario, como ya bien se explicó, este heredero testamentario puede ocurrir, y es lo recomendable, a un notario público para efecto de llevar el trámite de sucesión testamentaria, o sea, hacer valer ese testamento. Debe acompañar el acta de defunción del autor de la sucesión
y con eso, pues ahí en la notaría, con todas las ventajas que ya el licenciado Sánchez ha ampliamente explicado, pues va a poder llevar su trámite de sucesión y va a terminar adjudicándose el bien y con su título de propiedad. Eso por un lado. Por otro lado, había una pregunta anterior que anoté, que qué podía hacer si ya no quería que esté vigente ese testamento, desintestar, decían, ¿no? Un testamento una vez hecho se puede revocar e inclusive quedar sin testamento, por decirlo de alguna manera, si en un acto posterior, también ante notario, vas y revocas el testamento anterior y quedas sin ninguna disposición para después de tu muerte. Como ya se dijo, pues el hecho de que tú testes una casa a favor de alguien no quiere decir que ya la tiene. El testador, el que hizo el testamento, puede venderla y pues a lo mejor hasta se encuentra alguna sorpresa cuando hereden y digan, pues la casa ya no hay, ¿no? Ya la vendió, estaba en su derecho el testador de hacerlo, ¿no? Y haría dos últimos comentarios para estas preguntas. Bernardo, a ver, hay una pregunta. Una persona que tiene un testamento, por cualquier razón ya decide días antes de fallecer cambiarlo, pero no va al notario. Entonces toma una hoja y dice, aquí escribo, ¿a quién se los voy a dejar? Tiene 2 testigos. ¿Eso vale? Bueno, eso es muy interesante porque hay una creencia, qué buena pregunta, hay una creencia en la gente en donde mucha gente piensa que por escrito puede hacer su testamento. Sí existe el testamento, se llama el testamento hológrafo, el que se escribe de puño y letra. Sin embargo, para que este testamento, y dependiendo de la legislación de cada estado, tenga validez, requiere de algunos requisitos. Por ejemplo, los archivos de notarías, que es una dependencia del gobierno, también recibe este tipo de testamentos y bueno, pues inclusive los hacen sin costo alguno. Sin embargo, el riesgo de esos testamentos, pues es cómo se redacta, si está correctamente identificado, que puede traer algunas complicaciones cuando se vaya a ejecutar, o confusiones cuando se vaya a ejecutar ese testamento. El testamento mata cualquier otra posibilidad. Esto es muy importante decirlo de esta manera coloquial, porque aunque yo tenga derecho por ley, o aunque me hayan dejado una cartita escrita de puño y letra en el lecho de muerte, ¿verdad? Firmado con huella digital y todo lo que uno le quiera poner, el testamento es lo que prevalece, porque de acuerdo con la ley es un acto solemne que para que tenga validez debe cumplir con todos los requisitos. O sea, se deben de explicar los efectos y alcances legales, debe de haber en algunos casos testigos, debe de redactarse de manera continua, sin interrupciones. También uno de los requisitos de ley es que el notario se cerciore de la capacidad legal para otorgar el testamento de la persona que lo va a hacer. Entonces, pues esa creencia que muchas veces existe, ¿no? De que antes de morir me escribió una carta y me firmó, y pues no, el testamento es el que prevalece. Muchas gracias. Tarcisio, a ver, otra, dice que si un hijo adoptivo puede heredar al igual que un biológico sin testamento. Y está la otra, una persona que es un heredero universal, pero sin testamento. ¿Qué pasa? Bueno, aquí quisiera hacer antes de entrar a las preguntas que amablemente nos hacen, quisiera hacer un comentario a propósito de la explicación que hacía Bernardo en cuanto a estas disposiciones. Citaba el testamento hológrafo y los peligros o la incertidumbre que pueden generar. Quisiera aprovechar para señalar que aquí en la Ciudad de México, desde el 2012, ya no está previsto en nuestra ley el testamento hológrafo, justamente por la fuente de problemas en lo que se traducía. Entonces, en la Ciudad de México al menos ya no existe ni siquiera esa posibilidad y es el testamento público abierto otorgado ante notario la única manera. Entonces, como bien decía,
la carta, así sea ante 10 testigos, ponga sus 10 huellas, no es válido. Solamente el testamento. Nada más para hacer esa aclaración. Y en cuanto a las preguntas, bueno, igualmente aquí en la Ciudad de México, ya desde hace varios años, más o menos a partir del año 2000, inicios de los años 2000, nuestro Código Civil equipara al hijo adoptivo como un hijo biológico, es decir, que no hay una distinción. Nuestra ley establece el principio de la adopción plena, y eso quiere decir que no hay una distinción legal en cuanto a que sea un hijo adoptivo o sea un hijo biológico, como decían ahora, ¿no? El parentesco es exactamente el mismo, y en ese sentido, pues se hereda tanto como un hijo que es, sin hacer ningún tipo de distinción. Entonces, efectivamente, la respuesta es sí. En cuanto a la siguiente pregunta, de una persona que entiendo se considera que es heredero universal, pero no hay testamento, no sé si entendí bien la pregunta. Si es así, pues así bueno, así es. Ahí entendería que esta persona ha ubicado el texto legal o ha revisado la ley o se ha asesorado, y entonces conoce que en los términos que dispone la ley es la persona que tiene derecho a heredar. Por ejemplo, la persona falleció y es un único hijo, estaba soltero la persona que falleció, o a pesar de estar casada o tener un concubino o concubina, este cónyuge o concubino tiene bienes suficientes y entonces ya no entra en la herencia, entonces entra exclusivamente el hijo. Si es ese caso, por ejemplo, ¿no? Digo, podría haber otros, pero suponiendo que ya conociendo lo que dice la ley, sabe que tiene este derecho a ser el único y universal heredero, bueno, regresamos a los comentarios iniciales, ¿no? Habrá que ir con el notario o con el juez, acreditarlo de esa manera para que entonces se declare su derecho a heredar, ¿no? Muchas gracias, Tarcisio. Hay otra que dice que qué pasará con un ejido, con una propiedad que es en ejido, si muere la persona que es dueña del ejido, pero no tiene testamento. Bernardo. Sí, bueno, ahí va a heredar conforme al derecho común respecto a los derechos que tenga. Quiero hacer una precisión. Ahí estamos hablando de materia agraria. En materia agraria existe el llamado testamento agrario, que es la lista de sucesores que se hace ante el Registro Agrario Nacional, en donde el ejidatario comparece ante el registro y ahí hace la lista de sucesores en donde dice quién quiere que pues se haga cargo de esa tierra. No hay que olvidar que la tierra ejidal no es propia, la tierra ejidal es de la nación, es del Estado, que por medio de estas figuras pues permite que determinados núcleos o grupos que son los ejidos tengan la posesión de esas parcelas, de esos terrenos y de esas propiedades y las usen para determinados fines, ¿no? Pero existe el testamento agrario y eso lo hacen ahí en el Registro Agrario Nacional con la lista de sucesores. Ok, a ver, y ahora otro caso. Dice Ana Olvera que su mamá les heredó su casa a 5 hermanos, pero su papá aún vive ahí en esa casa. No, que su papá aún vive. Él se casó con su mamá por bienes mancomunados. ¿A él le corresponde parte de la propiedad? Es la primera pregunta. Y luego dice, ¿qué pasaría si él se vuelve a casar? ¿Su pareja podría heredar sobre esa propiedad? ¿Tarcisio? Sí, cómo no. Aquí bueno, hay que entender que este régimen de bienes mancomunados en el matrimonio, o propiamente como lo establece aquí nuestra ley, la sociedad conyugal, implica que los bienes que se adquieran durante el matrimonio entren a la sociedad conyugal, y eso digamos que se traduce en que ambos cónyuges
van a tener derecho sobre esos bienes que se hayan adquirido por cualquiera de los dos durante el matrimonio. Esto es muy importante recalcarlo, que se haya adquirido durante el matrimonio. Entonces, en este caso de la pregunta que nos hacen favor de formular, habría que distinguir si este bien efectivamente fue adquirido durante el matrimonio y habría que conocer lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales, que es este documento que se firma en el registro civil cuando se contrae el matrimonio y se elige cuál es el régimen. También se firma por los contrayentes un documento que se conoce como capitulaciones matrimoniales, y ahí es donde se establece o se puede establecer el porcentaje en el que cada cónyuge va a ser titular en esta sociedad conyugal, porque aunque en automático nosotros pensamos pues 50 y 50 en este régimen de bienes mancomunados, para expresarlo como coloquialmente lo conocemos, puede ser que no, puede ser que las personas hayan elegido un porcentaje distinto, pero hay que decirlo, en la mayoría de los casos hay un formato, un modelo que se establece por el registro civil y que dice 50 y 50, y es el que la mayoría de las personas firmamos. Entonces, ubicándonos en este supuesto que sería la regla prácticamente general, entonces, en el caso que nos formulan, efectivamente, el padre, si es que el bien se adquirió durante el matrimonio, tiene derecho a un 50% una vez que se liquide la sociedad conyugal. Y los hijos, en este caso los 5 hijos, si es que hay testamento y están heredando por testamento o están heredando así vía intestamentaria, pues lo que tienen derecho es a lo que tenía derecho su madre, en este caso el 50%. ¿Qué va a pasar con el 50% de su padre? Bueno, pues volvemos a lo mismo que hemos estado comentando. Si hace un testamento, va a poder elegir libremente a quién dejarle sus derechos. Si no hace testamento, entonces la ley lo va a determinar. Entonces, si se llegara a casar nuevamente, habrá que ver qué dice la ley en cada caso, dependiendo, como nos hacía favor de explicar Bernardo, la legislación de cada entidad, qué dice, si es que tiene derecho o no él o la cónyuge, pero pudiera ser. Entonces, nuevamente resaltar, si es el caso de que el padre tiene estos derechos y no ha otorgado un testamento, bueno, pues qué mejor que establezca quién o quiénes quieren que sean sus herederos libremente respecto de ese 50%, que no necesariamente tendrán que ser los hijos, muy probablemente ese sea su deseo, pero volvemos a esta regla de que lo que libre, autónomamente determine el testador es la regla que vamos a tener que seguir. Hey, muchísimas gracias, Tarcisio. Bernardo, ¿qué pasa cuando los albaceas fallecen? Aquí tengo una pregunta de Araceli Salvador. Dice, mis padres dejaron un testamento con 2 albaceas. Ya fallecieron ambos. ¿Cómo se adjudican las propiedades? ¿Qué costo tiene? ¿Cuál es el procedimiento? Pero a ver si es cierto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? A veces los papás dejan albaceas que ya también son personas grandes, fallecen y los hijos siguen vivos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya no hay albaceas? Sí, la ley prevé ese supuesto. En principio, decíamos al principio de la conversación que cuando se va a las notarías a hacer un testamento hay que llevar en la mente ya qué quiero. El albacea, como decíamos, es la persona que va a ejecutar el testamento, que va a hacer el trámite ante el notario o ante el juez para cumplir exactamente, bajo su responsabilidad, lo que ha dicho el testador. Entonces, existe la posibilidad de nombrar a un albacea, o inclusive mancomunados en algunos casos, algún albacea y nombrar albaceas sustitutos. Es decir, que si al momento de la muerte del testador ya hubiere fallecido el albacea designado, si en el mismo testamento está establecido que hay un sustituto, el sustituto entrará en funciones. Hay algunas personas que ponen a un primer albacea, a un segundo albacea, hasta un tercer albacea, dependiendo a veces de las edades, que es la probabilidad, ¿no? Porque no necesariamente
vas a fallecer a una determinada edad, o sea, todo es muy circunstancial. Y en el último de los casos, que no hubiere albacea, no hubiera albacea por cualquier razón, pues entonces entre los mismos herederos tendrán que ponerse de acuerdo de a quién nombrar como nuevo albacea. Si no se ponen de acuerdo, pues entonces lo hará el juez. Bernardo, y aquí entra otra pregunta de las que están haciendo, ¿conviene más donar las propiedades antes de fallecer, o sea, en vida? Esa pregunta es una pregunta muy profunda y depende de cada caso y de cada circunstancia, ¿no? A veces a los notarios nos preguntan, ¿qué me conviene más? ¿Dejarle a mi hijo mayor o dejarle a mi hijo menor? ¿No? Nosotros como notarios no podemos influir en la decisión de qué debe de hacer, si debe dar la llamada popularmente herencia en vida o tenerlo hasta la muerte, ¿no? Nosotros, como parte de la naturaleza de nuestra función, es ser neutrales, imparciales, independientes, y nosotros lo que hacemos es asesorar a la persona para que la persona tome sus propias decisiones. Esto es muy importante porque el notario tiene que escribir y redactar el testamento estrictamente ateniéndose a la voluntad del testador. Inclusive uno de los requisitos formales de la solemnidad es que le lea y se cerciore de que es su voluntad. O sea, esto es muy importante porque el notario no puede coadyuvar o ayudar a que la persona decida, ¿no? En cuanto a qué hacer con sus bienes. Muchísimas gracias, Bernardo y Tarcisio. Pues vamos nada más a la ronda de conclusiones. Si nos pudieran decir alguna sugerencia para todas las personas, sobre todo ahorita que estamos en el mes del testamento, y solamente recordarles a los que nos están siguiendo en redes sociales que pueden encontrar en un buscador, poner la palabra Secretaría de Gobernación, Testamento, y les va a desplegar la página donde vienen todos los costos. Es más, vienen teléfonos a donde se pueden comunicar para cualquier duda, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. Ahí dice cuál es la vigencia de la campaña, es en Secretaría de Gobernación. Y lo que nos decían es que puede tener un costo de entre 1,900 hasta 3,000 pesos, digo, es el rango, ¿no?, en el que están los testamentos durante el mes de septiembre. Así es que, Tarcisio, tus conclusiones y alguna recomendación o sugerencia que pudieras dar para todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales, y digo, considerando que estamos en este mes de septiembre. Sí, cómo no, pues desde luego la invitación, reiterarla, para que las personas que aún no cuentan con un testamento se acerquen con sus notarios en las distintas entidades. Aquí en la Ciudad de México, bueno, sí, como decías, en la Secretaría de Gobernación existe esta información que está ahí en internet. Yo aquí en la Ciudad de México les puedo compartir con mucho gusto los teléfonos del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que es el 55 11 18 19 con 10 líneas, y el correo electrónico, que es colnot, todo seguido, colnot@colegiodenotarios.org.mx. Entonces, los que estén aquí en la Ciudad de México, la sugerencia es que se acerquen al Colegio de Notarios. Normalmente, antes de la pandemia, se ha mantenido siempre una asesoría gratuita, presencial. Los notarios estamos ahí. Ahorita, por el tema de la pandemia, pues hay que hacer estas consultas vía telefónica o vía correo electrónico, y toda la información está ahí en la página del Colegio de Notarios. Toda la información y la asesoría también se les brinda en estos números telefónicos. Entonces, la invitación es que se acerquen, y desde luego, como recomendaciones, pues no pensar como malamente se hace en que el testamento es un trámite caro, que es un trámite muy difícil de hacer, que solo cuando tengo muchos bienes es que vale la pena hacer el testamento, que va a ser muy difícil. Todos estos son cuestiones que hay que tratar de ir erradicando
por eso te agradezco mucho, Ivette, el espacio, porque nos permites acercarnos a tu auditorio y decirles, uno, pues que bueno, frente a los costos que implicaría un posible juicio, un litigio o la descomposición familiar, el costo realmente acaba siendo pues muy marginal. Por otro lado, no solamente el testamento es para disponer de bienes, y por modesto que sea el patrimonio, son los bienes por los que trabajamos y luchamos durante toda una vida. Pero no solo eso, sino que nos permite hacer un reconocimiento de hijos. Si tenemos hijos menores, el testamento nos permite establecer tutores testamentarios para que a falta de ambos padres sea la persona que el mismo testador determine que va a ser quien se va a hacer cargo de sus hijos menores, nada más y nada menos, así de trascendente. Y en cuanto a lo fácil o difícil, ya lo explicó muy bien Bernardo, con tener una idea de qué hacer, una identificación y más o menos una hora de su tiempo, pueden salir con su testamento. Entonces, la asesoría la podemos hacer ahora vía telefónica, vía teleconferencia, vía correo electrónico. Aprovechemos esas herramientas para acercarse al notario y que se otorgue este acto que es tan trascendente, no solo para el testador, sino para la familia. Piénsenlo como un acto de amor y como un acto de, pues, simple y sencillamente, que sea yo mismo quien decida a quién quiero heredar y que no sea la ley, el legislador, el juez y sobre todo, pues, que no haya después un conflicto familiar que pueda, como decía y como lo hemos todos escuchado, visto y conocido, pues, hasta rupturas familiares, ¿no? Entonces, pues nada más agradecerte, Ivette, agradecerle a Bernardo, saludos hasta allá, hasta Yucatán. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tarcisio. Bernardo, tus conclusiones y sugerencias, porque me imagino que en estos meses de pandemia has visto bastantes cosas, ¿verdad? Bueno, sí. Y a lo largo de tantos años de carrera también. Sí, no, bueno, sí. Es una de las cosas fascinantes de nuestra hermosísima profesión, de poder compartir esta parte tan sensible, como decía Tarcisio, de la vida, ¿no? Lo que hemos trabajado y un acto de amor, efectivamente, ¿no? Dos comentarios como conclusión. Uno, el testamento se puede hacer en cualquier parte del país, en cualquier lugar del país, si es que estuvieran de viaje o tuvieran necesidad o tuvieran inclusive esa oportunidad. Existe un registro nacional de testamentos en donde todos los notarios llega la información para que lo hagan. Así que eso no es impedimento, hay otra facilidad. Si se fueron de vacaciones a algún lugar, pues, pues y ahí tienen tiempito, pues háganlo también. O sea, es una facilidad más. Y finalmente, pues, decir que los bienes, invitarles a que los bienes sean bienes y no sean males. Paradójicamente, irónicamente, los bienes a veces destruyen cuando no se tiene este orden o este acto de amor, como bien dijo Tarcisio, de ser generosos con los demás, los que se van a quedar en este mundo. Los demás, pues, a lo mejor estemos en otra dimensión, pero los que estén aquí, lo menos que puede pasar, pues, es que estemos en paz, agradeciéndole al testador que haya hecho ese acto en favor de todos y no que nos haya dejado problemas y divisiones en las familias o en los amigos. Muchísimas gracias, Bernardo Rivadeneira, Tarcisio Sánchez Ulloa, y a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales. Los invitamos a que se mantengan en las diversas plataformas de El Universal y los esperamos el próximo martes en otra mesa de análisis de la sección de cartera de El Universal. Tarcisio, Bernardo, muchísimas gracias y ya los estaremos invitando nuevamente. Hasta la próxima. Buenas tardes. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego.